Bueno, muy bien, vamos con la segunda parte de este tema. Bien, esta segunda parte de que comprende los componentes y elementos que conforman el sistema de refrigeración. Bien, entonces teniendo en cuenta que es un sistema tan importante para el control de la temperatura, pues es un sistema un poco complejo, teniendo en cuenta que se hacen presentes muchos elementos necesarios e indispensables para el control de esa temperatura. Sin embargo, voy a citar o he realizado un dibujo con un sistema de refrigeración en un motor no muy reciente para no complicarnos demasiado. Bien, en el cual vamos a ver las siguientes partes. Vamos a empezar por acá. Bien, lo primero que tenemos en la parte superior del motor y del sistema es un termostato. El termostato es una válvula térmica que simplemente se activa por el calor, permitiendo el paso del agua caliente hacia el radiador. Entonces es una válvula térmica que básicamente lo que hace es que cuando recibe una temperatura que sobrepasa el rango térmico, digamos que no hay nada que controle mejor ese rango térmico de temperatura óptimo en el motor que el termostato. Bien, entonces ese termostato de hecho es un elemento que viene con un numerito en la parte superior y nos permite saber de qué temperatura o de qué rango de temperatura va a manejar, porque finalmente es él el que decide en qué momento el agua debe circular para ser enfriada en el radiador y en qué momento esa temperatura se ha bajado tanto que es momento de cerrar para que se sostenga esa temperatura y no se enfríe demasiado. Entonces ahí tenemos el termostato, pieza clave o elemento clave en este sistema. Bien, vamos a ver el siguiente, ventilador. Entonces el ventilador pues es un elemento supremamente necesario en todo sistema de refrigeración de motor y existen de dos formas. El primero de ellos, en el caso de los motores longitudinales que se encuentran en vehículos como camperos, camionetas y vehículos pesados, pues es un ventilador movido por una acción mecánica de una correa con la polea del motor. Entonces él permanentemente está en movimiento, pero hay algo muy importante. Ellos cuentan, específicamente este tipo de ventiladores cuentan con un centro que es deslizable, pero que se puede engranar o acoplar engranar o acoplar dependiendo de la temperatura que reciben de la parte frontal del radiador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos pueden engranar y adquirir mayor velocidad, es decir, girar a la velocidad real que deberían tener en función de una temperatura más elevada. Esto es conocido como el sistema fan clutch o embrague del ventilador. Bien, para el caso de los automóviles o vehículos pequeños, este ventilador está movido por un motor eléctrico que se activa mediante un sistema o un circuito eléctrico accionado en muchos casos por un termocontacto o desde la computadora del motor en el caso de los motores de inyección. Bien, bueno, entonces ese es el ventilador. Como tercer elemento aquí importante tenemos tapa del radiador. La tapa del radiador es un elemento muy importante que no solamente es una tapa de cierre o abra, sino que se convierte en una válvula. Prácticamente pues tenemos que es una válvula para el control de la presión dentro del sistema. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que todo líquido, todo fluido al someterse a una temperatura adquiere una presión. Mayor temperatura, mayor presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo sistema tiene sus límites. Para el caso de la refrigeración del motor, esos límites no son muy altos en cuanto al tema de la presión. Si se eleva la temperatura, pues eso conllevará a un incremento en la presión. Si se excede demasiado la presión, pueden reventarse en las mangueras, puede averiarse los conductos del radiador que son bastante delicados, en fin, puede colapsar todo el sistema por excesiva presión. Esa tapa tiene la función muy importante que cuando la temperatura se eleva demasiado y el líquido se expande, digamos que aumenta su volumen, pues ese líquido emigra a través de una válvula de presión, emigra ese exceso de presión hacia una botella que la conocemos como botella de expansión, que es el siguiente elemento acá. Entonces la tapa del radiador trabaja junto con la botella de expansión. A este tipo de circuito que tiene tapa sobre el radiador y botella de expansión se le conoce como sistema atmosférico. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja junto con la presión atmosférica. ¿Cómo es eso? Cuando hay demasiada presión dentro del radiador, la tapa evacúa digamos el agua o el refrigerante excesivo hacia esta botella. Lo que es vapor inicialmente en la manguera aquí se condensa
En muchas ocasiones también se le conoce como depósito de condensación o botella de condensación, pero pues, vamos a llamar la botella de expansión porque es allí donde se va a alojar la cantidad de agua o de refrigerante sobrante en el momento en el que se calienta el motor. ¿Qué pasa? Pues sucede lo contrario. Cuando el motor se enfría, pues se crea una presión negativa en el sistema, es decir, un vacío que va a reclamar el agua que se encuentra en la botella. ¿Cómo regresa esa agua a digamos que al radiador? A través de un fenómeno que es la presión atmosférica. La presión atmosférica ingresa a través de un orificio a la botella y la presión atmosférica es la que se encarga de empujar ese fluido para que suba a través de la manguera y retorne al radiador. Eso pasa en la fase de enfriamiento, es decir, cuando el motor se enfría, él mismo reclama el agua que perdió o que expulsó cuando estaba caliente. Bien, de esa manera funciona. Es importante tener en cuenta que una de las fallas más grandes en los motores cuando esta tapa se daña es que la tapa permite la evacuación en la fase de calentamiento, pero en la mayoría de casos no retorna el agua en la fase de enfriamiento, lo que va a provocar que finalmente el sistema se quede sin refrigerante o sin agua. Entonces, ojo, porque ese es un tema muy importante también. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, ahora, ya sabemos cómo funciona la tapa del radiador y cómo funciona la botella de expansión. Bien, ahora el radiador. El radiador es sin duda alguna uno de los elementos más importantes de todo este sistema y se conoce técnicamente como intercambiador de calor de flujo cruzado. ¿Por qué flujo cruzado? Hay algo que probablemente no nos han explicado mucho y es que un radiador es un intercambiador de calor. ¿Eso qué quiere decir? Que intercambia energía con el medio ambiente. ¿Y por qué flujo cruzado? Sencillo, porque el agua o el refrigerante se encuentra bajando, él normalmente baja por teoría de densidades, la densidad más baja se encuentra en la parte superior y a medida que aumenta la densidad o que se va enfriando, el líquido o el agua va descendiendo. ¿Sí? Eso es un efecto natural. Entonces, ¿qué sucede? Este radiador fue diseñado con unos microtubos y unas aletas muy finas de tal manera que pueda ceder la temperatura absorbida por el agua dentro del motor y la pueda disipar o digamos que la pone en una posición fácil para que el aire fresco del ambiente absorba ese calor en esas aletas y en esos microtubos, en ese panal que se conoce como panal del radiador. En toda esa superficie facilita que el aire pase y absorba el calor del agua y obviamente pues enfríe el agua o el refrigerante que estemos usando. Bien, entonces es bien importante este elemento porque él es el enfriador del agua o del refrigerante. Se conoce técnicamente como radiador, pero es un intercambiador de calor o un enfriador, ¿listo? Del sistema. Bien, entonces a medida que va bajando el agua, pues el aire va arrastrando ese calor y lo va absorbiendo. Recordemos la teoría de la energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma o cambia de espacio. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues que el aire fresco ahora absorbe ese calor mediante el radiador. El aire por la parte posterior del radiador va a salir más caliente, mientras que el agua va a perder ese calor y va a llegar más fría acá. Bien, entonces básicamente cómo funcionaría el radiador. Ahora, ¿qué tenemos acá? Conductos flexibles. Los conductos flexibles son las mangueras. Todos aquellos conductos que permitan cierto grado de movimiento se les va a llamar mangueras, que se conocen como mangueras, se le llaman conductos flexibles. De otra parte, no todos los conductos son flexibles. Aquí tenemos uno que se conoce como conductos rígidos y son tubos que por lo general son metálicos. Sin embargo, en muchos motores en la actualidad tenemos ductos plásticos de gran resistencia que cumplen la misma función exactamente. Bueno, y por último aquí tenemos la bomba de agua. La bomba de agua es una turbina centrífuga o una bomba centrífuga de turbina que pues básicamente se mueve, en el caso de estos motores se mueve por la misma correa que mueve el ventilador. Para el caso de los motores pequeños, motores livianos, es movida por la correa de distribución en la mayoría de ocasiones, y en motores de pronto un poco más antiguos por la correa auxiliar o correa de accesorios que puede mover el alternador o el aire acondicionado, otros elementos. Bien, entonces mientras el motor se encuentre en movimiento va a estar funcionando esa bomba de agua en cualquiera de los motores.
bien sea por electroventilador o por ventilador mecánico. Entonces la bomba de agua es algo que va a estar funcionando permanentemente, pero la rotación o la circulación de agua está condicionada, recordemos, por el termostato. Bien, entonces básicamente, ¿cómo va a funcionar nuestro sistema? Se me ha olvidado algo muy importante. Las cavidades, esta agua que ingresa acá en esta parte, pues recorre todas las cavidades internas de los cilindros, entonces se va a encontrar irrigando y absorbiendo el calor generado no solamente en los cilindros, sino sobre la culata del motor, hasta que finalmente se calienta y digamos que aquí en la parte superior ya tenemos es un flujo de agua o de refrigerante caliente. ¿Listo? Que va a alistarse para salir a través del termostato cuando alcance la temperatura máxima del rango térmico del motor. Bien, entonces, ¿cómo funciona básicamente? El motor inicia su funcionamiento. Cuando el motor se encuentra frío, pues por ejemplo en este caso de estos motores el ventilador está funcionando, pero él funciona a unas revoluciones muy bajas, teniendo en cuenta que el motor está frío. A medida que va funcionando el motor, el agua o el refrigerante se va calentando internamente y se va calentando, pero no va a establecerse el circuito o no se va a poner en funcionamiento el circuito, sino hasta cuando alcance su rango térmico. Normalmente para este tipo de sistemas el rango térmico está entre los 86, el cierre del termostato está en los 82 grados centígrados y la apertura está a los 92 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 82 grados centígrados el termostato se cierra y a los 92 grados centígrados el termostato se abre. Esos son 10 grados de rango térmico que le permiten el óptimo funcionamiento al motor. Entonces pues el agua se va a calentar y cuando alcanza los 92 grados centígrados pues el termostato hace su apertura. Esto lo hace a través de una cera interna que se dilata y permite la apertura de la válvula. En los otros videos que les compartí creo que tenemos el funcionamiento del termostato. Bien, ese termostato permite la apertura y el paso del agua que se va a encontrar muy caliente, va a llegar aquí al radiador e inicialmente pues va a establecerse su circulación. ¿Quién lo hace? La bomba de agua. Entonces, la bomba de agua en todo momento está estableciendo este flujo de esta manera y lo condiciona ¿quién? El termostato. Bien, entonces en el momento en el que el agua ingresa aquí a una temperatura superior a los 92 grados centígrados, pues esa agua empieza su descenso lentamente. Estos microtubos son muy pequeños y permiten que el agua vaya pasando lentamente. Si fueran muy grandes o muy amplios, pues pasaría tan rápido que no alcanza a perder su temperatura. Entonces ellos fueron diseñados de tal manera que el agua va haciendo un tránsito lento, y a medida que va bajando, el aire que va circulando va absorbiendo el calor y va bajando la temperatura del agua. Es importante aclarar que el ventilador, sea mecánico o sea eléctrico, no se activa o no da su 100% de potencia, sino hasta cuando es insuficiente la cantidad de aire que circula a través del radiador por efecto natural. Es importante tener en cuenta que todos los radiadores se encuentran ubicados, o la gran mayoría, en la parte frontal del vehículo, y eso permite que de primera mano reciban la corriente de aire producto de la velocidad del vehículo. Entonces, por esa razón los vehículos se calientan mucho más cuando van subiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos una gran velocidad. De pronto las revoluciones del motor sí son elevadas porque la exigencia subiendo es bastante alta, pero la corriente de aire no nos va a garantizar una reducción o un flujo de aire lo suficiente para enfriar rápidamente el radiador. Entonces por esa razón cuando los vehículos van subiendo es cuando tienen más tendencia a calentarse, porque llega un punto en el que probablemente es insuficiente la cantidad de aire que circula y allí es donde todo queda en manos del ventilador. Si tenemos un buen ventilador, pues eso va a forzar al aire con gran rapidez a que enfríe mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la tasa de enfriamiento debe ser mayor a la tasa de calentamiento. Entonces eso es algo que se mide ya en números muy estrictos, pero pues eso ya es diseño del fabricante. Entonces la idea ¿cuál es? Que el sistema esté completamente limpio para que el agua o el refrigerante circulen, pero que lo hagan de una forma lenta, de tal manera que el aire fresco del ambiente pueda absorber ese calor y enfriar el agua rápidamente. Bueno, a medida que va bajando el agua, pues la idea es que vaya llegando con
una temperatura mucho más baja al tanque inferior, al depósito inferior. Entonces se calcula que aproximadamente el agua la tenemos ya en el tanque inferior a unos 40 grados centígrados. No quiere decir que vayamos a tener unos 10 grados centígrados o unos 5 grados centígrados, porque es absurdo. No puede bajar más de lo que es la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, si el aire fresco tiene unos 10 grados centígrados, ¿sí? Este aire, pues el calor es una forma de energía, la energía no se crea ni se destruye. Si aquí tenemos 10 grados centígrados, es muy probable que ese aire, después de pasar por ese radiador, tenga unos 50, 60 grados centígrados, ¿sí? Y por consiguiente, pues el agua, esa energía que pierde el agua, la gana el aire va a tener una salida detrás del radiador calculada en unos 50 o 60 grados, pero lo que más nos interesa es que la temperatura del agua haya bajado. ¿Cuánto se supone que debe estar? Aproximadamente unos 40 grados. Esa temperatura, con esa temperatura que ingresa de nuevo el agua al motor, está en capacidad de volver a absorber todo el calor que ya se ha acumulado de nuevo acá, y vuelve y absorbe todo ese calor, y cuando llega a la parte superior del motor, podemos tener nuevamente una temperatura cercana a los 92 grados centígrados. Si tenemos esta condición, pues el termostato seguirá abierto para que el agua siga su tránsito normal. Si por el contrario el enfriamiento ha sido lo suficiente, digamos que ya terminamos el ascenso, una pendiente, y ahora tenemos un descenso, pues obviamente el motor no va a estar tan exigido, y con esta temperatura de agua pues se va a enfriar el motor. En consecuencia, aquí tendremos una temperatura de unos 70, 80 grados. ¿Qué va a pasar con el termostato? Él se cierra para permitir que la temperatura suba de nuevo al menos a los 82 grados centígrados, y básicamente dentro de estos valores vamos a tener el funcionamiento del motor. Bien, entonces esto es básicamente lo que pasa con el sistema. Ahora, esto es en condiciones normales, ¿sí? Y en condiciones normales, de hecho, se puede producir un incremento notable en la presión, que era de lo que hablábamos en la botella. Entonces, ¿qué va a pasar? Para la situación en la cual el motor calienta demasiado y el agua, digamos que no se le ocupa mayor volumen, pues, ¿en dónde se puede almacenar mientras tanto? En la botella de expansión. Entonces, en ese momento, la tapa del radiador tiene una válvula, de presión calculada más o menos entre 9 hasta 18 PSI, que es la presión que normalmente, o los rangos de presión que manejan las tapas de radiador. ¿Y eso qué quiere decir? Que la presión la puede modular dentro de ese rango. Hay una gran variedad de tapas, hay de 9, de 11, de 13, de 16 y hasta de 18, incluso hay una que se utiliza también especialmente en motores diésel, que es de 22 PSI, y eso permite que cuando la presión llegue a ese nivel elevado, pues pueda evacuar y alojarse en esta botella mientras se enfría el motor. Cuando se enfría el motor, cuando apagamos y empieza el enfriamiento del motor, pues el agua se encoge, se contrae porque se enfría. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a crear una presión negativa, un vacío, que va a aprovechar la presión atmosférica para empujar el líquido de nuevo en la botella y llevarlo por este mismo conducto por el que llegó a la botella, va a retornar al radiador. Bien, entonces este rango es el que nosotros verificamos, y como conductores de vehículo debemos estar pendientes de que este rango o este nivel de agua se mantenga en su punto. Esto es algo que se revisa a diario, y esta tapita se debe revisar también. Es importante revisarla porque en muchas ocasiones los clientes descuidan la tapa del radiador, y normalmente pues a diario se debe revisar este punto, pero digamos que una vez al mes debemos revisar acá la tapa, porque en muchas ocasiones se puede perder el agua. Aquí podemos ver bien el nivel, pero resulta que nuestro radiador puede estar seco. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se utiliza agua, no refrigerante. Bien, entonces ese es el funcionamiento del sistema. Cuando tenemos un bajonazo de agua muy fuerte, es decir, que de un día para otro se bajó el agua, eso es síntoma de una falla grave en el sistema. Entonces debemos revisar la tapa, debemos revisar los conductos o las mangueras. Puede existir una fisura, pero ¿qué quiere decir? Básicamente que hay una pérdida de agua en el sistema. Bien, muy bien, entonces creo que ya hemos aclarado una cantidad de dudas acerca de este sistema. El refrigerante, digamos que es otra parte importante de lo que vamos para terminar este tema. El refrigerante es un elemento
que es crucial en el funcionamiento del sistema porque él es el que se va a encargar de absorber y transportar, de ser el transporte de ese calor, de esa forma de energía que es calor. De esa temperatura, digamos que el valor de esa temperatura va a depender de la capacidad que tenga el refrigerante para transportar ese calor y desalojarlo del motor, ¿sí? Eficientemente. Entonces, básicamente, pues en la antigüedad o en los motores antiguos se puede decir que hasta los años 80, incluso parte de los 90, en todo el mundo se utilizaba el agua como refrigerante, pero existe un gran problema, que el agua es un elemento que tiene, digamos, muy presente en la naturaleza, pero desafortunadamente su punto de congelación son los 0 grados centígrados y su punto, esto sería para la congelación, es decir, fase sólida, y 100 grados Celsius para la evaporación o ebullición. 100 grados Celsius para su evaporación o ebullición. Nosotros podríamos decir, bueno, pero un motor de 90 como este a los 92 grados centígrados no se va a evaporar el agua. Bueno, muy bien, probablemente no se evapora a nivel del mar, porque hay que tener en cuenta que estos valores son para nivel del mar. Pero si estamos trabajando a alturas por encima de los 2000 metros, como es el caso, pues vamos a tener un sistema que va a evaporar con gran rapidez el agua, es decir que por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar el agua se está evaporando incluso por debajo de los 90 grados. Entonces, esa es la razón por la que el agua no es tan aconsejable. Y en países en donde existen las 4 estaciones, pues vamos a tener este gran problema. A los 0 grados centígrados se congela el agua y pues probablemente diríamos, bueno, el motor se calienta y va a producir el descongelamiento del agua que está aquí dentro. Sí, pero ¿esta parte qué? Esta parte va a seguir congelada y de ahí a que el agua caliente empiece a descongelar las mangueras y lentamente el radiador, pues vamos a tener un exceso de temperatura acá y esto va a hacer que colapse nuestro motor. Entonces, por eso se le llama en otros países no refrigerante, sino anticongelante, porque digamos que es la razón más importante. Para el caso de un país tropical como el nuestro, pues el efecto de un refrigerante está básicamente en dos cosas, dos factores importantes por los cuales deberíamos usar refrigerante. El primero de ellos digamos que un tema muy sencillo y se llama digamos, prevención de la oxidación o corrosión. El agua es un elemento que por el oxígeno, la molécula de oxígeno que posee el agua va a oxidar y va a corroer toda la parte interna del motor. ¿Y qué va a pasar finalmente con ese óxido y esa corrosión? Pues que se va a encargar de tapar especialmente el radiador, que es una parte muy sensible. Habíamos hablado de unos microtubos, unos tubos supremamente diminutos, entonces ellos se van a tapar con gran facilidad y pues va a impedir el buen funcionamiento del sistema, que es uno de los problemas que normalmente se presenta, el taponamiento del radiador por oxidación. Entonces ese problema ya no lo tendremos con el refrigerante, porque el refrigerante tiene, digamos, elementos antioxidantes que van a evitar ese proceso. Esa es una de las grandes ventajas. La segunda ventaja importante del refrigerante, del uso del refrigerante, es que él tiene un punto de congelación mucho menor a este que tenemos acá. Podemos estar hablando de hasta unos 20 grados menos 20 grados centígrados, es decir, 20 grados bajo cero, para que se llegue a congelar. Pues en el caso de nuestro país no vamos a tener ese problema, pero sí tendríamos problema por el lado de la evaporación, que son los 100 grados centígrados, que tendría el agua. Para el caso de un refrigerante vamos a tener un punto de ebullición o de evaporación que puede estar incluso por encima de los 130 grados centígrados. Entonces eso va a garantizar que ese líquido refrigerante va a ser muy estable, que en cualquiera de los casos no se va a evaporar de la misma manera como lo hace el agua y por lo tanto no vamos a tener pérdidas en el sistema. Aparte de eso, pues los líquidos refrigerantes vienen en colores generalmente y eso permite una ventaja adicional. En el caso en el que tuviéramos una fuga por una manguera, por una tubería, pues es fácilmente detectable porque él mancha la superficie y nos es más fácil encontrar una fuga o una pérdida de refrigerante en el sistema.
Muy bien, entonces creo que con esto se aclaran digamos un poco más las dudas de cómo funciona, cómo está conformado y cómo funciona el sistema de enfriamiento o de refrigeración, que es supremamente importante. De acuerdo al funcionamiento, pues nosotros ya podemos establecer en dónde pueden existir fallas. Pueden existir fallas cuando un termostato se atasca, bien sea cuando queda abierto, se enfriaría demasiado el motor, que ya sabemos que hay problemas. Cuando se queda completamente bloqueado, cerrado, que se subiría excesivamente la temperatura. Cualquiera de los dos casos sería problema. Podemos tener problema con el ventilador cuando se patina de pronto su fan clutch y no da su máximo de potencial. Puede ser un problema. Cuando se rompe la correa, o en el caso de los sistemas, los ventiladores eléctricos, cuando el colapsa, falla, el circuito se avería. Es decir, hay muchas fallas por los ventiladores cuando son eléctricos, muchas más. Entonces ahí también podemos tener problemas. Podemos tener problemas en la tapa del radiador, muchas. Este es de hecho uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta siempre. Las tapas de radiador son cruciales porque en un motor se recomienda cambiar cada 5 años o cada 50.000 kilómetros como máximo, ¿sí? Entonces las tapas no resisten más, aunque el fabricante diga que de pronto puede llegar a los 100.000 kilómetros, es mejor cada 50.000 kilómetros reemplazarla, y por una de muy buena calidad, ya que ella permite controlar la presión, pero aparte de eso el funcionamiento y la estanqueidad del sistema, ¿ya? El radiador puede fallar, ¿por qué? Por fisuras, pérdidas de líquido, o también por taponamiento interno o externo. Es importante aclarar que estos panales en muchas ocasiones pueden llenarse de tierra, de partículas, incluso insectos quedan atrapados allí y frenan o bloquean el flujo de aire, y es lo mismo. Si no podemos tener circulación de aire a través de ese panal, pues no va a haber enfriamiento, no va a haber quien absorba el calor que se transporta a través del agua. Entonces eso también influye. Bien. Los conductos flexibles, sean conductos flexibles o rígidos, hay que tener siempre en cuenta que en ellos puede haber corrosión, pueden haber fisuras, bien sean mangueras o tubos, pueden aparecer fisuras, filtraciones, taponamientos, pueden llegar a ocurrir en casos extremos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. La parte interna del motor, digamos que es algo muy estable. Las cavernas y pasadizos donde va el agua, pues digamos que es algo que no reviste mayor, digamos, complejidad. Pero sin embargo es importante tener en cuenta que el motor en algunas ocasiones tiene, o en la mayoría, tiene unos tapones espaciados en el bloque del motor que sirven precisamente para hacerle mantenimiento a esas cavernas o todos esos ductos de circulación internos en el motor. Entonces a veces pueden colapsar porque son tapitas metálicas que pueden fisurarse en cualquier momento. Entonces es un sistema un poco complejo, pero es crucial, y por eso es muy importante entenderlo, conocerlo, para poder detectar cualquier falla que se pueda presentar. Bien. La temperatura es algo inherente a los motores de combustión porque es su naturaleza. Entonces, como tal, lo importante es saber cuál es su rango de trabajo, establecer las partes que lo componen, y por ende pues establecer los puntos vulnerables del sistema para poder corregir en dado caso alguna falla o inconveniente que pueda haber en su funcionamiento. Bueno, bien, entonces eso es todo. Espero que haya quedado un poco más claro el funcionamiento del sistema, y muy bien.